Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos al quinto vídeo de nuestra serie de análisis de las cartas de jugador del ciclo de Dunwich. Vamos ya con la quinta y última clase del juego, que es la clase Superviviente. Os recuerdo que después de este vídeo nos quedará un sexto vídeo para hablar de las cartas neutrales y de las debilidades básicas nuevas de este ciclo. Sé que me repito muchísimo, sé que lo que voy a decir ahora lo digo en todos y cada uno de los vídeos de este bloque, pero creo que es importante insistir en ello. Este ciclo es tremendamente importante por sus cartas de jugador. Tiene muchísimas cartas de jugador que son muy poderosas y muy interesantes. Y que además son cartas bastante generales que encajan en un amplio abanico de mazos y que son poderosas en todos ellos. Por tanto, es un ciclo que es muy recomendable tener. Para aquellos que aún no lo tengáis, os recuerdo que tenemos a la vuelta de la esquina un reprint del ciclo bajo el formato nuevo de solamente 2 cajas. Así que os recomiendo encarecidamente que os hagáis con la caja de expansión de investigadores, que es la que trae no solo los investigadores del ciclo, sino todas y cada una de las cartas de jugador, las cuales os serán muy útiles porque son muy poderosas de modo general y os permitirán aumentar bastante el nivel de potencia y de calidad de los mazos que construyáis. Vamos ya pues a por ello, clase superviviente, ciclo de Dunwich. Comenzamos pues con el hacha de bombero, apoyo coste 1 con un icono de combate a una mano, objeto, arma de melee, que nos dejará gastar una acción para combatir. Si no tenemos recursos en nuestra reserva, este ataque hará un daño adicional. Y luego también tiene una activación libre que podremos activar cuando ataquemos usando esta carta. Nos dejará gastar un recurso para ganar +2 de combate para esta prueba, al límite de 3 activaciones por ataque. A ver, es una carta que en general es bastante interesante, porque tienes una carta que es ligera en recursos, que cuesta solamente un recurso, y que tiene la capacidad de meter daños extra. No hay muchas cartas tan baratas que tengan la opción de meter daño extra, además varias veces, porque no hay nada que te fuerce a descartar la carta, ni nada por el estilo. La pega que tiene es que para poder meter ese daño extra tienes que no tener recursos en tu reserva. Cierto es que la carta nos da una pequeña ayuda para quemar recursos, que además es súper eficiente. Por un recurso nos da +2 de combate, nos da un +1 a 2, que es bastante mejor que las cartas típicas de la caja básica que os dejaban hacer cosas parecidas, que os dejaban quemar recursos para hacer pluses a las habilidades, que generalmente los de la caja básica, tipo entrenamiento físico, estudios arcanos y demás, era un recurso por +1. Esta carta te quema un recurso por +2. Solo te vale para usarlo con esta carta, pero obviamente sigue siendo un plus muy bueno. Más aún cuando si te apañas para quedarte sin recursos, estarás metiendo un daño extra y los daños extras siempre son muy valiosos. Por ese motivo la carta es interesante. Lo que ocurre es que, a ver, con esta carta es bastante fácil pasarse de la raya, empezar a quemar recursos como si no hubiera mañana, y al final los recursos también son importantes de modo general, porque los quieres para hacer otras cosas, los quieres para jugar otros apoyos, para jugar eventos y para poder activar otras capacidades. Así que, por ello, es una carta que hay que saber pilotarla, hay que saber cuándo y cómo quemar esos recursos. O bien, alternativamente, puedes intentar construir tu mazo en torno a este concepto, intentar construir el mazo de modo que puedas quedarte sin recursos al jugar esta carta y que no te suponga un gran hándicap. De hecho, más adelante veremos la carta Dark Horse, que va a dar pie a un arquetipo en el que esta carta va a encajar muy bien. Así que voy a esperar a hablar de esa carta para explicarlo en mayor detalle. De modo general, la carta es interesante porque es muy barata, como digo, y tiene ese potencial del daño extra, pero como digo, hay que saber pilotarla, hay que saber cuándo y cómo gastar esos recursos, y te diría que hay que construir muy alrededor para poder sacarle todo el potencial. Yo recuerdo de cuando empecé en este juego, cuando empecé a jugar Dunwich, intenté jugar esta carta y me fue bastante mal. No porque la carta sea mala, sino porque yo no tenía todavía los conocimientos suficientes para saber pilotarla bien. Es muy fácil pasarse de la raya
con esa activación libre, y si no construyes muy en torno a esta carta, pues puedes tener problemas. Pero bueno, como digo, el arquetipo en el que encaja bien es el arquetipo de Dark Horse, y como más adelante veremos la carta Dark Horse, pues ahí hablaré en más detalle de esa estrategia y volveré a incidir un poquito más sobre esta carta. Es interesante porque por coste 1 tienes la opción de hacer daños extra, pero hay que tener cuidado con el tema de los recursos. Luego tenemos a Peter Silvestre, el quarterback del equipo de la Universidad Miskatonic, fútbol americano. Apoyo coste 3 con un icono de voluntad aliado que nos da un +1 permanente de voluntad y nos da una reacción que dispara después de que acabe nuestro turno y nos deja curarle un punto de horror al propio Peter Silvestre. Absorbe un daño y 2 de horror. Hay que aclarar que esta capacidad dispara después del final del turno. Y esto es muy importante, puesto que obligatoriamente deberá disparar después de capacidades que acaben al final del turno. Una cosa es al final del turno y otra es después del final del turno. Tenéis un ejemplo muy obvio, por ejemplo, con Agnes Baker y su debilidad personal, el recuerdo oscuro, la cual dispara al final del turno, si la tiene en su mano, y le fuerza a encajar 2 puntos de error. Sería obligatorio resolver esa capacidad antes de poder resolver la de Silvestre, porque la de Agnes, la de recuerdo oscuro, es al final del turno y esto es después del final del turno. Lo cual además es bueno, puesto que te dejaría que Peter pudiese encajar al menos uno de esos 2 puntos de error, y si metes solamente uno, o sea, si no lo derrotas, podrás curarlo al final de tu turno, ¿no? La carta es muy interesante en términos defensivos. Por un lado, te está dando un plus de agilidad, que es una habilidad que entiendo que es defensiva, aunque cierto es que esto yo creo que solo encaja en investigadores que intenten explotar esa agilidad, que tengan ya de base una agilidad buena. Por ejemplo, con Wendy funcionará muy bien, pero realmente la gran virtud de Silvestre es la capacidad de reacción, puesto que se cura un punto de horror a sí mismo al final de nuestro turno, una vez cada ronda. Es decir, que en principio podría absorber horror de modo indefinido, a ritmo de un punto de horror por ronda, lo cual está muy pero que muy bien. Sería un sumidero indefinido en principio de horror, lo cual es muy, muy, muy poderoso. Puede hacer que nos podamos despreocupar hasta cierto punto de recibir horror. Encaja muy bien, te diría, en cualquier tipo de investigador, puesto que incluso los que tienen más cordura agradecerían un sumidero como este de horror. O por ejemplo, Agnes Baker lo agradece muchísimo, porque a Agnes siempre le interesa tener apoyos que puedan absorber horror para así poder disparar con seguridad su capacidad personal. Así que es muy sólido, destaca de modo general, aunque bueno, yo siempre intento sacarle todo el jugo posible a las cartas, y si quieres sacarle todo el jugo posible a Silvestre, tienes también que aprovechar ese plus permanente de agilidad, y debes tenerlo en un investigador donde usar la agilidad esté dentro de su estrategia. Por ejemplo, con Wendy funcionará muy bien, y con Agnes, por ejemplo, también podría funcionar bien, porque Agnes tiene una agilidad base decente. Así que en general me parece un grandísimo aliado defensivo. Y ya veréis que la versión de nivel 2, que veremos después, es una absoluta pasada. Luego tenemos el reclamo, evento coste 1, iconos de intelecto y de agilidad, cuenta como acción de evitar, y en caso de éxito, si el enemigo no es élite, lo evitamos y lo movemos, lo desplazamos al enemigo a un lugar conectado. Lo cual, como concepto, es interesante. No hay muchas cartas que os dejen desplazar a los enemigos a otros lugares. Igualmente, si lo pensáis en la práctica, ¿en cuántos contextos os puede interesar a vosotros desplazar un enemigo a otro lugar? Yo creo que hay bastantes números de que el enemigo igualmente siga molestando, aun desplazándolo hacia otro lugar. Sí, por ejemplo, si es cazador, podéis ganar un poco de tiempo porque tendrá que recorrer más distancia para alcanzaros, pero los cazadores, en mi experiencia, os pillan tarde o temprano, ¿no? Igualmente, el enemigo tiene muchos números de seguir siendo una molestia. Así que yo creo que de cara a evitar enemigos o a lidiar con enemigos,
hay opciones mucho mejores. Si los puedes combatir, pues mejor que mejor. Generalmente huir es un recurso de emergencia en caso de que no puedas hacer nada mejor. Entonces, por ello la carta la veo... Lo que hace está bien, por un recurso es una evasión con ese movimiento al enemigo. Es eficiente, sí. Lo que ocurre es que yo por lo menos no veo muchos contextos en los cuales el efecto de desplazar a un enemigo sea interesante, porque tiene muchos números de seguir siendo un problema. Un cazador os puede perseguir y ese lugar al que lo movéis pues también podría ser interesante, así que también podría ser importante, mejor dicho. Así que no hay muchos contextos donde yo por lo menos vea que esta carta es interesante. Luego tenemos la carta llamada Ups, el evento coste 2 con 2 iconos de combate, carta rápida, que puedes jugar después de que fracases por 2 o menos un ataque hacia un enemigo enfrentado contigo. El efecto de la carta es que hace el daño del ataque a otro enemigo distinto que se encuentre en tu lugar. Aquí habría que aclarar que el daño que haría esta carta únicamente sería el daño que está asegurado, únicamente el daño que es incondicional. Lo digo porque hay muchos efectos que meten daños extra bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si el efecto mete el daño extra solo en caso de éxito, pues con esta carta no serviría, puesto que no has tenido éxito, no has conseguido tener éxito en la prueba, por tanto, ese daño extra no entraría. Únicamente entraría el daño extra que esté asegurado. A ver, a esta carta le ocurre un poco lo mismo que al mira lo que he encontrado, ¿no? O sea, nos da un poquito de seguridad a la hora, en este caso, de combatir enemigos. La pega es que no siempre tendrás a otro enemigo para poder aprovechar esta carta. Tienes que tener múltiples enemigos en tu lugar para poder realmente sacarle partido. Y esto, pues, únicamente es posible con cierta seguridad o con moderada seguridad de 3 investigadores para arriba. E incluso ahí te diría que tengo bastantes dudas de si realmente tendrás suficientes situaciones en las cuales puedas llegar a jugar esta carta y sacar algo útil. Cierto es que puedes alcanzar con esto a indiferentes, puedes alcanzar a enemigos enfrentados con compañeros de equipo, sí, pero igualmente en mi experiencia cuesta mucho encontrar una situación en la cual poder jugarla. Y aún así son 2 recursos, son bastantes, y te diría que te pide construir alrededor de ella con efectos tipo Live and Learn. Por ejemplo, esta carta, si no me equivoco, la tiene Estela en el mazo de inicio. Y bueno, Estela sí tiene ciertos eventos, ciertas jugadas para poder aprovecharte de los fracasos mejor, pero igualmente te sigue pidiendo estar con múltiples enemigos, así que por ello la carta la veo demasiado circunstancial y veo muy complicado sacarle el máximo rendimiento. También en parte puede ser, puedo decir esto porque estoy acostumbrado a jugar con 2 investigadores, raramente con 3 o más, así que no, seguramente sea más efectiva con 3 más investigadores, pero en mi experiencia yo por lo menos casi nunca he conseguido sacarle partido. Luego tenemos el periódico, apoyo coste 1 con un icono de intelecto a una mano, objeto, que nos da más 2 de intelecto al investigar si no tienes pistas, siempre que no tengas pistas. Más 2 de intelecto al investigar en forma de apoyo coste 1 es muy bueno, objetivamente. Por solamente un recurso tienes un plus permanente de 2 puntos de intelecto al investigar, pero solo te vale si no tienes pistas. Y si lo pensamos, ¿cuántas veces o con qué frecuencia nos encontramos con que no tenemos pistas? Depende mucho del contexto, lógicamente. Y depende mucho no solo del investigador concreto que juguemos, sino que depende del tamaño del grupo, cuántos investigadores juegan. En True Solo, por ejemplo, es mejor, pues hay menos pistas. O, por ejemplo, en escenarios donde las pistas tienden a gastarse con frecuencia, pues esta carta va a ser poderosa. Por ejemplo, en las máscaras de medianoche, esta carta es muy poderosa, puesto que en las máscaras las pistas se gastan con bastante frecuencia para ir revelando sectarios. Así que ahí esa primera pista prácticamente va a ser regalada para cada sectario. O bien, también puede ser una carta útil en grupos más grandes de 3 o 4 investigadores, donde nosotros no somos el buscador principal, no somos los principales responsables de obtener pistas. Sin embargo, con esta carta podemos obtener alguna pista de modo muy, muy facilito y liberar un poquito de presión al buscador principal, lo cual siempre nos lo va a agradecer.
Así que la carta, si bien no es nada explosiva y, como digo, no siempre encontrarás el modo o el momento para poder aprovecharla, el efecto que tiene es interesante siempre y cuando lo sepas explotar. Digo, no tanto para ser una carta en la que confiar para obtener muchas pistas, pero sí para echar un cable al grupo en general a la hora de obtener pistas. Y es una carta que a mí por lo menos me pide mucho construir alrededor de ella y buscar algún tipo de combinación. Por ejemplo, si puedes enganchar más de una pista con esa investigación, pues mejor que mejor. Por ejemplo, con Rex Murphy funcionaría muy bien, puesto que Rex, cuando investiga con éxito por 2 o más, se engancha pista extra. Este +2 de intelecto le va a dar muchos números de conseguir ese margen de éxito, así que conseguirás enganchar 2 pistas en vez de una. O, por ejemplo, aquellos que tengan esta carta, investigadores, perdón, que tengan acceso a esta carta y puedan llevar la deducción, con la 2.0 ni te cuento ya, podrás enganchar un porrón de pistas con este plus de intelecto. Así que lo dicho, es una carta que por sí misma no es tan espectacular, pero de por sí puede ayudar, y si consigues sacarle combos, hacer cosas alrededor de ella, puede ser una carta muy, muy, muy poderosa. Luego tenemos Estar a la Altura, carta de habilidad que nos da 3 iconos comodín, pero que solo puede aportarse a una prueba que estás haciendo tú, y solamente si la dificultad de la prueba es al menos 2 puntos más, está al menos 2 puntos por encima de tu habilidad base. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración, que es que cuando aportamos cartas a las pruebas, el juego a nivel de mecánicas va a interpretar que todas las cartas se aportan al mismo tiempo. Por tanto, nada os impide aportar esta carta junto con otras a una misma prueba de habilidad. Siempre y cuando la dificultad esté al menos 2 puntos por encima de vuestra habilidad base, pues podréis aportar esta carta junto con cualquier otra cantidad de pistas, y como siempre los compañeros podrán aportar cada uno una carta a la prueba. A ver, la carta es interesante puesto que te va a permitir tener números de superar una prueba que en principio deberá ser imposible o prácticamente imposible. Muy útil para hacer pruebas que en teoría nos deberían sobrepasar con creces. La carta me gusta porque encaja muy bien en la filosofía superviviente. Los supervivientes suelen ser personajes que no tienen ningún talento especial y que por lo general todo lo que ocurre durante los escenarios y las campañas tiende a sobrepasarles, ¿no? Entonces, esta carta les permitirá estar a la altura para una prueba puntual. Lo que ocurre es que, por un lado, al ser carta de habilidad, por definición, solo te sirve para una única prueba. Y segundo, no siempre encontraréis la situación correcta para jugarla. Y a mí, por lo menos, no me gusta tener que vérmelas en pruebas que me superan tantísimo. Así que, si bien la carta es potente, porque son 3 iconos comodín, el hecho de que solo pueda jugarse en situaciones muy, muy, muy concretas y que además sean cosas para las que tu personaje no está preparado, pues nunca me ha convencido, la verdad. Yo prefiero contar con cartas más generalistas, más versátiles y más fiables. Por ejemplo, donde esté Coraje Inesperado, pues se puede quitar todo lo demás. Pues es una carta que te va a dar +2 a lo que tú quieras y podrás jugarla a en cualquier tipo de prueba. Esta carta, si bien en potencia es mejor que Coraje Inesperado, la limitación de solo poder jugarla a pruebas que te superen con creces, para mí, le quita demasiada gracia. Luego tenemos la carta Hermético, Dark Horse, apoyo coste 3 con un icono de voluntad. Está limitada a una copia en juego por investigador, o sea, no en el mazo, una copia en juego. En el mazo podéis llevar 2 copias si queréis. Y dice que durante el mantenimiento, fase de mantenimiento, podéis elegir no ganar recursos. Si queréis podéis no ganar recursos en el paso de ganar recursos. Y luego dice que mientras no tengas recursos en tu reserva, ganas +1 a todas tus habilidades, +1 a todas y cada una de vuestras 4 habilidades. Lo cual, objetivamente, es una auténtica pasada. Yo siempre digo que en este juego, un punto arriba o un punto abajo marca mucho la diferencia. Ya de por sí, una carta que te dé +1 a una cierta habilidad ya suele ser poderosa. Imaginaos una carta como esta que os da +1 a todas y cada una de las habilidades. El problema que tiene es que para que esto esté activo, entre comillas, tenéis que no tener recursos en vuestra reserva.
Y aquí pues retomo lo que estaba diciendo en el hacha de bombero. No tener recursos es peligroso porque os deja sin opciones de hacer absolutamente nada, a menos de jugar ninguna carta de vuestra mano, a no ser que sean coste cero, lógicamente, y os impide activar capacidades que os cuesten recursos. Así que no tener recursos no siempre es buena idea, a no ser que todo el mazo, que toda la estrategia del mazo gire alrededor de esta carta. Y esta carta, cuando se construye el mazo entero alrededor de ella, da resultados absolutamente espectaculares. El hecho de tener +1 a todas las habilidades es una auténtica pasada, porque por un lado, a aquellas que ya eran fuertes, aquellas que ya eran buenas, pues os las mejora aún más. Y aquellas que sean malas, pues os las mejora un poquito, o sea, matiza un poquito los puntos débiles. Pero como digo, no es tan fácil construir alrededor de este efecto, pero si se hace, es muy, muy, muy sólido. Esta carta, de hecho, da nombre al arquetipo Dark Horse, que es un arquetipo que gira, una estrategia de construcción de mazos que gira en torno a poner esta carta en juego lo antes posible, de turno 1 a poder ser, y que toda la estrategia gire en torno a aprovecharte de estos pluses. En la práctica, estar siempre sin recursos no es realista, ni siquiera dentro de este arquetipo, pero se puede jugar de un modo sorprendentemente fácil alrededor de ello. Eso sí, el mazo debe estar construido muy, muy bien. Todas las cartas tienen que ser de coste 0, 1, 2 y a lo sumo alguna como esta de coste 3. La cosa es plantar esto pronto y luego que el resto de jugadas sean muy, muy, muy baratas. Hay un montón de combinaciones posibles para sacarle mucho jugo a esta carta. Yo aquí cuando estaba planteando el vídeo, se me ocurrieron 3 muy fáciles. Primera, esta carta combina muy bien con las de la caja básica que os dejan quemar recursos para hacer pluses de habilidad. Cartas como entrenamiento físico, estudios arcanos, hiperconsciencia y demás. ¿Por qué? Porque si conseguís, al activar esas cartas, conseguís gastar todos los recursos, quedaros sin recursos, pues no solamente ganaréis el plus de esa capacidad, entrenamiento físico, hiperconsciencia, la que sea, sino que además ganaréis un punto extra por el efecto de Dark Horse, entendiendo que lo tendréis en juego desde la primera ronda, ¿no? Y además tendréis el plus permanente a todas las habilidades después de resolverse esa prueba. Por ejemplo, también combinaría muy muy bien con la anteriormente vista hacha de bombero, puesto que al quemar todos los recursos con esa carta, no solamente ganaréis un pedazo de plus de combate, sino que meteréis un daño extra. Y por último, combinará muy bien con la carta Qué suerte. La carta Qué suerte, la carta que jugáis cuando vais a fallar una prueba y os da un +2 a vuestra habilidad. Imaginaos que tenéis solamente un recurso en la reserva, tenéis el Qué suerte en mano y Dark Horse en juego. Cuando juguéis Qué suerte, quemando el último recurso, no ganaréis +2, sino +3, porque entrará en efecto el efecto de Dark Horse. Así que, lo dicho, para mí es una de las cartas más interesantes, ya no de esta clase, sino de todo el ciclo, porque habilita un montón de barajas que giran en torno a esta carta. Yo aquí he mencionado 3 muy obvias, pero bueno, estoy seguro de que muchos de los espectadores de este canal, que son gente mucho más experimentada que yo en el juego, seguramente habrán sacado mucho partido de esta carta y habrán hecho otras combinaciones distintas a las que yo he mencionado antes. Así que a la gente que ya la hayáis jugado, os invito a que me comentéis qué tipo de combinaciones habéis conseguido hacer en torno a esta carta para lograr resultados explosivos. Yo, por ejemplo, aparte de las comentadas, yo una vez hice una baraja de Ashcan Pit que combinaba esta carta junto con la llave de Is, una carta que veremos en Carcosa, que también nos da un plus a todas las habilidades. Conseguí, en cierto punto, poner a Pit con voluntad 8, intelecto 6, combate 6, agilidad 7. Y todo esto sin contar con Doug, que pega con 4 de base e investiga con 4 de base. Y se beneficia también de estos efectos. Así que Duque podía pegar con 8 de combate e investigar con 8 de intelecto. Una auténtica pasada. Por cosas como esta carta es una de las más poderosas de todo el ciclo, pero como digo, hay que saber construir alrededor de ella. Pasamos ahora a un encuentro fortuito, evento coste 1 con iconos de voluntad y de intelecto. Dice que elijamos un apoyo de tipo aliado,
que esté en cualquier pila de descarte de un jugador y lo que hace es ponernos ese apoyo en juego bajo nuestro control. Luego, al final de la ronda, si ese apoyo sigue en juego, lo descartamos. Es una carta que, por definición, puede habilitar combinaciones muy, muy, muy interesantes. Por un motivo muy simple, es porque no hay que pagar el aliado, no hay que pagar el coste de recursos del aliado. Esta carta cuesta un recurso y nos pone directamente cualquier aliado descartado en juego durante una ronda, sin tener que pagar su coste. Lo cual, pues, por lógica, puede dar pie a combinaciones muy, muy, muy interesantes. En particular, funcionará muy bien con aquellos aliados que tengan efectos cuando entran al juego. Ejemplos típicos, aquí os pongo un par de ellos. Ayudante de laboratorio para robar 2 cartas o estudiante de bellas artes para enganchar una pista directa. A su vez, también podría funcionar bien con cualquier aliado que sea por definición poderoso, aunque lamentablemente solamente nos dura una ronda. Aunque los escudos, por ejemplo, seguimos pudiendo utilizarlos, siguen pudiendo absorber daño / horror. La carta es interesante por las combinaciones que puede llegar a habilitar, aunque también es cierto que es algo que hay que intentar construir alrededor de ello, ¿no? Pasamos ya a las cartas de nivel mayor de 0. Comenzamos con el Extintor. Apoyo coste 2, nivel 1, con un icono de agilidad, a una mano, objeto, arma de melee. Nos deja gastar una acción para combatir con +1 de combate para ese ataque. O bien podemos también gastar una acción y exiliar esta carta para evitar. Ganaremos agilidad +3 para esta prueba y en caso de éxito también evitamos al resto de enemigos enfrentados con nosotros. Y os recuerdo que exiliar una carta quiere decir sacarla del juego y también de nuestro mazo, también de nuestra baraja. Por tanto, si queremos volver a meterla para el siguiente escenario, hay que volver a comprarla otra vez. Hay que gastar un punto de experiencia una vez más. Y si no se quiere hacer, pues bueno, tenemos derecho a meter gratis una carta de nivel 0. Por un lado, como herramienta de combate es floja. Es mucho peor que el cuchillo, pero el cuchillo cuesta 1 menos y hace mucho más. Como combate es horrenda. Entiendo que lo interesante es la parte de la evasión, la que te pide el exilio. Lo que ocurre es que, si bien el plus de agilidad es bueno y te da muchos números de pasar la prueba, esa prueba primero siempre puede fallar y segundo, si quieres realmente sacarle partido, hay que tener un montón de enemigos enfrentados, porque si no, yo por lo menos veo mucho más útil jugar una destreza manual o un coraje inesperado, que son +2, que no te pide exiliar ni nada por el estilo. Para mí el exilio de esta carta es demasiado caro en relación a lo que está haciendo. No veo muchos contextos donde esa evasión valga la pena y menos aún al coste del exilio. Entiendo que entre tanto te puede valer como herramienta de combate, pero igualmente es demasiado floja. A mí esa carta no me gusta prácticamente en ningún sentido. Luego tenemos la Bengala, evento coste 2, nivel 1, icono comodín, y nos da 2 opciones al jugarla. La primera es usarla como acción de combatir. Nos da combate +3 y mete 2 daños extra en este ataque, tras lo cual hemos de exiliar esta carta. La segunda opción al jugarla es buscar las siguientes 9 cartas de un mazo de un investigador, coger un apoyo tipo aliado y ponerlo en juego bajo nuestro control. Después exiliaríamos esta carta y barajaríamos el mazo buscado. Aquí hay que aclarar que en el caso de esta segunda capacidad, la de buscarte un aliado, en caso de que no encuentres ningún aliado, la carta no se exiliaría, puesto que para poder resolverse la parte de exiliar, tiene que haberse resuelto la parte anterior, que es la de encontrar un aliado. Esto es así por la palabra then, después. Para que el después se resuelva, tiene que haberse resuelto todo lo anterior. Y si no has encontrado un aliado, pues esto no lo has resuelto. Así que, en caso de que falles, no encuentres aliado, pues esta carta la descartas, pero no la tienes que exiliar entonces. De todos modos, esta carta a mí me gusta mucho más por la parte del combate. Es una pegada muy, muy sólida, puesto que mete con 2 daños extra. No hay tantos efectos que meten 2 daños extra. Así que el sentido está muy muy bien. Cierto es que es de un único uso y que hay que volver a comprarla cuando la gastas. Pero igualmente la pegada que mete es tan sólida que el coste del exilio empieza ya a ser algo que puedes plantearte en serio hacer.
Y esta carta, de hecho, en la práctica la he jugado bastante y funciona muy, muy bien. Es un recurso de combate puntual para emergencias que viene muy, pero que muy bien. Igualmente, en mi experiencia, yo recomiendo más comprarla de cara a la parte final de las campañas por el tema de tener que recomprarla una y otra vez. Por lo general, es mejor que en la parte inicial e intermedia de la campaña se invierta en cartas que sean más básicas y en que el mazo vaya cogiendo forma. Una vez que el mazo ya tiene los cimientos establecidos, pues ya puedes comprar cartas como esta para usarse en situaciones de emergencia. Por el tema de que hay que comprarla una y otra vez, pues puede ser molesto. En el momento en el que ya el mazo funciona, gastar un punto de experiencia cada escenario pues empieza a ser un poco menos molesto. Y menos aún por el efecto tan poderoso que tiene. Una pegada con +2 daños siempre es muy, muy poderosa. Luego tenemos el Cebo, un evento coste 1, nivel 1, que nos da 2 iconos de agilidad y que al jugarlo hemos de vincularlo al lugar actual. Durante la fase de enemigos, cada enemigo que se mueva debe moverse siguiendo el camino más corto hacia el lugar vinculado en vez del lugar al que se movería con normalidad. Luego tiene obligado, mientras esta carta esté vinculada, al final de la ronda debe descartarse. A efectos prácticos, esta carta es una distracción para cazadores. Sirve para mover a los cazadores de un modo distinto al que normalmente deberían moverse. A esta carta al final le ocurre un poco lo mismo que al reclamo. Yo me pregunto en qué contextos realmente te resulta interesante o realmente útil un efecto como este. Dentro de lo malo, los iconos son buenos. Tienes 2 iconos de agilidad, equivale a destreza manual, así que bueno, si tu estrategia implica usar la evasión, pues esos iconos te vienen bien. Pero igualmente la carta siempre la he visto muy, muy difícil de jugar y muy difícil sacarle partido. Más que nada porque pensad que primero tenéis que jugarla, esto no es rápido, cuesta acción, y luego después tenéis que moveros, porque lógicamente los enemigos van a ir hacia ese lugar. Entonces, por ello considero que es una carta que es difícil de jugar y no creo que hay cartas mucho mejores para invertir en nuestros puntos de experiencia. Luego tenemos la ya mencionada versión de nivel 2 de Peter Silvestre. Esta versión, aparte del plus de agilidad, también nos da un plus de voluntad, +1 permanente de voluntad. Y el escudo de horror aumenta a 3 puntos. Para mí, esas 2 diferencias convierten una carta que de base era buena en una carta extraordinaria. La de nivel 0 ya era buena como carta defensiva, pero esta ya es extraordinaria, porque por un lado te está dando un plus a las 2 habilidades que entendemos que son defensivas. La voluntad y la agilidad yo por lo menos las interpreto que son defensivas, puesto que son las únicas 2 que el mazo de encuentros te puede llegar a testear, raramente el intelecto, pero el mazo de encuentros te testea la voluntad y a veces la agilidad. Entonces, Silvestre te va a echar un cable a la hora de pasar pruebas de esos 2 tipos. Y el tema de la absorción de horror, pues lo mantiene. Ya era una gran virtud de la original, pues aquí mantiene esa gran virtud, con la ventaja de que tienes un punto más de margen de horror, puesto que la carta original tenía la pega de que solo podía tener un punto de horror encima, al segundo lo derrotas. Esta versión sí que puede tener 2 puntos de horror encima y además curarse 1 al final de nuestro turno en cada ronda. Carta espectacular. Y que además os diría que hay una investigadora con la cual tiene una sinergia que me parece brutalmente poderosa, que es Agnes Baker. Ya dije antes que la versión de nivel 0 con Agnes funcionaba bien, pero es que esta ya es una maravilla absoluta, porque mantiene la virtud de la original, que es que permite a Agnes aliviarse puntos de horror que fuera a recibir, que no le interese recibir, los puede absorber Peter, más se los puede curar al final de su turno. Pero es que además te está dando +1 a la habilidad más importante de Agnes, que es la voluntad. Y va a hacer que Agnes tenga una voluntad base de 6, con el rosario 7, lo cual es una auténtica bestialidad. Yo aquí pongo que es el novio de Agnes Baker, básicamente porque yo no me imagino mazos de Agnes que no tengan esta carta. O al menos si hay algún motivo para no llevar a esta carta con Agnes, que alguien me los explique, porque es que
La sinergia es absolutamente bestial. Plus permanente de voluntad, sumidero indefinido de horror que permite a Agnes optimizar muchísimo los disparos de la capacidad personal. Para mí es una carta con Agnes absolutamente extraordinaria. Y con otros investigadores, también sigue funcionando muy bien. El sumidero de horror es una pasada en cualquier investigador. Y el plus de voluntad yo siempre lo tengo en mucha estima porque es la habilidad para mí más importante de las 4, porque es la línea de defensa que tenemos frente al mazo de encuentros. Así que si la versión de nivel 0 era muy buena, esta carta para mí es extraordinaria y una de las mejores de todo el ciclo. Luego tenemos una versión de nivel 2 del instinto de supervivencia, una carta que recordaréis de la caja básica. Esta versión de nivel 2 nos da un icono de agilidad más y en caso de éxito al evitar, el investigador que evita puede evitar inmediatamente al resto de enemigos enfrentados con él o con ella y puede moverse directamente a un lugar conectado. Es decir, que a la carta original le estás sumando un icono de agilidad más. Estás además, a efectos prácticos, evitando a ese enemigo, porque la original no lo evitaba. Esta sí que evita a ese enemigo, porque en ningún lado pone que no se evite, y además evita al resto de enfrentados. Básicamente esta carta lo que hace es coge todos los puntos negativos, todas las pegas de la original y los tira por el retrete. Porque es que es eso, es que pierde las pegas, pierde todas las pegas de la original y gana un par de aspectos más, que no están de más. Evitar al resto, pues no está de más. Pero bueno, la carta es muy sólida. Cualquier investigador cuya estrategia implique evasión, pues está bien, puesto que con esta carta no solamente vas a evitar con un margen de éxito más razonable, sino que además vas a tener un movimiento gratis en caso de éxito. Así que esta carta está muy muy bien en investigadores que usen una estrategia de evitar a los enemigos. Luego tenemos el golpe de suerte, otra carta de habilidad, nivel 2. Nos da un icono comodín, carta que solo puedes aportar a una prueba que estés haciendo tú. Y dice que al revelar ficha de caos para esta prueba, puedes voluntariamente exiliar esta carta. Si lo haces, la prueba tiene éxito automáticamente, a no ser que reveles la maldita ficha roja. Es decir, esta carta en principio está cuasi asegurando el éxito en cualquier prueba de habilidad, independientemente de la dificultad y de nuestra habilidad. La pega es que te requiere el exilio. Y esta carta, exiliarla sí que fastidia un poco más porque son 2 puntos de experiencia. Un punto de experiencia vale, pero 2, tener que pagarlos una y otra vez empieza a fastidiar bastante. Más aún en campañas como Dunwich, donde hay tan poquita experiencia. Así que, por un lado, esta carta solo compensa en caso de que tengas una prueba que tengas muy pocos números de pasar. Y aún así, el tema del exilio para mí es demasiado caro. Es interesante, sí, pero es caro. Es una carta que, por ejemplo, yo sí que la vería comprarla de cara al escenario final, porque ahí el exilio te da exactamente igual, es el último escenario. También tiene la pega de siempre, de que solo vale para una prueba, pero en caso de que necesites el éxito, pues te va a sacar del apuro, ¿no? Luego tenemos Pendenciero, la última carta del ciclo de permanentes de nivel 3. Esta carta nos da 2 activaciones libres por un recurso cada una, y nos dan un +1 bien a combate o bien a agilidad para una prueba. Es también la carta más sencilla de todo el ciclo de permanentes. El resto eran más complejas y esta es muy simple y muy directa. Por un recurso +1 a una habilidad física, combate o agilidad. Esta carta, pues como los pluses son 1 a 1, al igual que las de la caja básica, las que no eran permanentes, pues aquí ya empieza a ser un poco menos eficiente. Empieza a tener un poco el mismo problema que tenían las cartas de la caja básica, pero igualmente tiene una ventaja que no hay que subestimar, que es que la carta es permanente. Empieza cada partida en juego y en principio es intocable. Así que es una carta que viene muy bien para salir de apuros puntuales. El único problema que tiene es que si la usas mal puede ser algo ineficiente. Pero si la sabes jugar, es una carta que está muy bien. Tendrás en todo momento la opción de gastar un recursito para hacerte un +1 a una habilidad física. Por 3 recursos está muy pero que muy bien. Esta carta, al igual que Higher Education y Streetwise, se ha revisado en la lista tabú.
aunque en este caso únicamente le han aumentado un puntito el coste, a 4 puntos de experiencia. La carta está muy bien como inversión, pero hay que saber también jugarla, porque es muy fácil empezar a gastar recursos a lo loco, lo cual pues te deja sin opciones. Pero debo decir que, por ejemplo, en el arquetipo de Dark Horse pues funciona maravillosamente bien. Por 3 recursos, tener siempre la opción de quemar recursos para hacer pluses, ya no solo en Dark Horse, de modo general, está muy pero que muy bien. Luego tenemos una versión de nivel 3 de Aquina, la hija olvidada, carta que recordaréis seguramente de la caja básica. Ahí estaba en su versión de nivel 1. Esta versión es de nivel 3. Es muy parecida a la original, con la diferencia de que en este caso la reacción hace lo siguiente. Cuando un enemigo te ataque, puedes agotar a Aquina y meterle un punto de horror. Hace el daño de ese enemigo a cualquier enemigo en tu lugar. Sigue recibiendo igualmente el horror del ataque. La Aquina original te pedía mandar el daño a otro enemigo distinto que no fuera el atacante. Esta versión sí que te permite rebotar el daño de vuelta al enemigo atacante, aunque sigues igualmente recibiendo el horror. Mantiene todas las virtudes de la Aquina original. Creo que la original era de coste 5, tendré que corroborarlo, y esta es de nivel 4. Es un poquito más barata. Sigue teniendo la pega de que sigue recibiendo el horror, pero te sigue dando un escudo de horror que es bestial, 4 de horror, aunque tiene que recibir 1 cuando activas la capacidad. Pero obviamente sigue siendo interesante. La carta original para mí era casi injugable. Y quieras o no, ese pequeño matiz de que pueda rebotar el daño al propio enemigo atacante la convierte en una carta muy sólida. Esta carta puede que la recordéis, la gente que viera es mi partida a la Era Olvidada, la jugué de modo indiscriminado con William Yorick y la verdad es que hizo un papel extraordinario, en particular cuando lidiaba con enemigos que solo pegaban por daño físico. Ahí, como el horror no es ningún problema, pues hizo auténticas maravillas. Por último, debo comentar que esta versión de Aquina la tenéis los que tengáis la caja básica revisada. De hecho, esto me recuerda que tengo que hacer un vídeo para hablar un poquito de las cartas nuevas que metieron en la caja básica revisada. En principio son las mismas las cartas de la caja básica revisada frente a la antigua, tienen las mismas cartas, solo que en la revisada metieron un pequeño lote de cartas reimprimidas, ¿no? Cartas provenientes del resto de ciclos. Y esta carta es una de ellas. De hecho, esto, mira, me recuerda que en algún punto debo hacer un vídeo hablando de esas cartas para que veáis un poco las diferencias entre la caja básica nueva y la antigua. Ya cerrando a Aquina, es una aliada defensiva muy, muy sólida, aunque, como dije antes, brilla más con los enemigos que pegan solo por daño físico, pero de un modo o de otro ayuda muchísimo a lidiar con los enemigos de modo general. Terminamos con la carta Intentarlo una y otra vez. Apoyo coste 2, nivel 3, 2 iconos de voluntad y nos da una reacción. Después de que una prueba fracase, si aportaste una carta a la prueba, puedes agotar esta carta para retornarte esa carta de vuelta a la mano. Solamente nos rebotaría una carta. Es decir, que es una carta que nos está protegiendo una carta de habilidad en caso de que la prueba fracase. Sí, aporta seguridad, porque no hay nada que joda más que aportar una carta a una prueba y fracasarla, ¿no? Porque pierdes la carta igualmente, ¿no? Con esta carta, pues no perderías esa carta de habilidad. Lo que ocurre es que 3 de experiencia me fastidia bastante gastarlos, ¿no? La carta esta está bien, es útil, sobre todo si tienes pruebas en las que no tienes muchos números de éxito, pero para mí la inversión es un poco excesiva. Como digo, esta es la última carta que veremos hoy. Puede que os sorprenda no ver ninguna carta de nivel 4 o nivel 5, pero esto en realidad es bastante normal, ya que, como dije antes, la clase superviviente se entiende que es una clase que representa a la gente que no tiene ningún talento especial. Por tanto, no tiene mucho sentido que haya cartas de un nivel tremendamente alto y efectos que sean notablemente poderosos, ¿no? Con esto cerramos ya el vídeo de hoy. Como siempre, espero haber aportado algo con estos análisis. Y nada, llegamos ya a la parte final de nuestra temporada de análisis de Dunwich, que ha sido bastante larga. Llevamos aquí un par de meses hablando de Dunwich. Y pues terminaremos, como dije antes, con el vídeo en el que hablaremos de las cartas neutrales y de las debilidades básicas nuevas. Luego después, pues como siempre no tengo muy claro qué vamos a hacer. Me gustaría hacer Carcosa, hacer una serie similar con Carcosa.
Pero bueno, como siempre estoy abierto a cualquier tipo de sugerencia que me queráis hacer en la caja de comentarios, ¿no? En principio vamos a dejarlo aquí y estos días nos queda todavía pendiente jugar el escenario de Gumorhoth, donde lo veo muy negro, como vengo diciendo estos días. Y en principio también tendremos un vídeo bastante especial dentro de muy poquito en el canal. Por ahora lo dejamos aquí, como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.